Hola, bendiciones, que el Señor les bendiga siempre. ¿Por qué? Porque siempre vamos a necesitar la bendición del Señor. Ya que estamos viviendo algunos tiempos especiales por todo este asunto de la pandemia mundial, quiero poder simplemente traer una palabra del Señor una vez más, que sé desde ya que nos va a bendecir. Esto es en sí, es el pensamiento de la Escuela de Cristo en una forma global, en una forma general, que simplemente voy a leerles el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, verso 1 al 5 y 6. Dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de su fruto, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esta palabra simplemente es algo que aprendí del pastor Clendenem, un hombre de Dios que enseñó a mi vida muchas cosas. Y quiero en este día poder, porque tengo algunas notas, poder entender a la luz de la Escritura que en primer lugar esta palabra del Señor, Pablo hablándole a Timoteo, le habla en primer lugar en un pensamiento como de soldado. Porque le empieza a decir que pudiera tener la mente y el desarrollo de su vida que pueda ser en primer lugar como un soldado. Tener la mente de un soldado es saber que uno se tiene que entrenar en la vida. ¿Por qué? Porque el principal motivo y la principal misión del soldado está concentrado en servir a otros, servir a su nación, servir a sus demás compatriotas. Esto significa que como cristiano, aunque estemos trabajando en este sistema humano, aunque estemos estudiando, aunque hagamos negocio, aunque realicemos cualquier actividad en la vida, nunca se nos puede olvidar la misión por lo cual Dios nos trajo a la tierra. Y tenemos que pensar como soldado. Un soldado es un hombre que hace excesivamente y tiene en su corazón y en su vida la mentalidad de obedecer a su Señor, de obedecer a sus mandamases, de obedecer a los que están a cargo de él. Por lo tanto, tenemos que comprender y entender que en primer lugar, como soldado, debemos obedecer a nuestro principal capitán, que es el Señor Jesucristo. Creo en mi corazón que lo que ha venido al mundo entero nos está haciendo reflexionar y entender que necesitamos obedecer al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. La mentalidad de un buen soldado es una mentalidad de obediencia. Es una mentalidad que en medio de cualquier circunstancia, el soldado tiene una mentalidad muy distinta a la persona que es asalariada o a la persona que trabaja a una persona mensualmente o por algún recurso. Un soldado sabe internamente que debe ser fiel a pesar de todas las circunstancias. Un soldado sabe que debe ser fiel a sus comandantes, a sus capitanes, a pesar de todo lo que él pueda opinar. Debe ser fiel a esos líderes. Y nosotros como creyentes tenemos que aprender a ser fiel a Dios. Si aprendemos esto en medio de todo lo que venga, porque puede hasta venir el Señor, pero si Él nos halla que somos siervos fiel, nosotros tendremos la tranquilidad de poder irnos cuando suene la trompeta, irnos a la gloria del Señor. Siempre en lo que hemos enseñado en Escuela de Cristo, hemos tratado de indicar y de enseñar específicamente la principal
razón por qué estamos en esta tierra. Estamos para obedecer a Dios. Lo que ha pasado es que el mundo entero se ha rebelado contra Dios, no quiere obedecerle y lamentablemente estamos pagando las consecuencias. Pero en medio de todo esto, nosotros como creyentes tenemos que saber ser fieles al Señor, ser fieles a la iglesia, y no me refiero a una iglesia particular, sino a la iglesia de Cristo, porque en los días finales, así como Pablo, ¿sabe lo que comprobó Pablo al final de sus días? Comprobó la fidelidad y la infidelidad de algunos. En el capítulo 4, solamente voy a referirme mayormente al libro de Timoteo. En el capítulo 4, verso 9, dice, él le dice a Timoteo: por favor, Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando más a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Lo había dejado a su líder, había dejado a Pablo, Demas. La verdad que Demas estaba de más. Esa es la verdad. Porque no fue fiel. Yo sé que todos nosotros no podemos rasgar nuestras vestiduras y decir, no, hemos sido siempre fieles. No, pero me refiero que recapacitemos en este tiempo, que es un buen tiempo para volver a recapacitar y volver a volvernos al Señor. Como el verso que todo yo veo en internet y toda tanta cosa que están mandando por internet, pero hay un texto de la Escritura que dice que si se humillara mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y se apartaran de sus malos caminos, yo perdonaré y también sanaré su tierra. Yo creo eso. Creo que en medio de todo lo que nos está pasando, es necesario volvernos al Señor. Yo he anotado algunas cosas. Creo que el soldado, a pesar de todo, tiene que sufrir por su nación. Los soldados no están simplemente para divertirse o simplemente para estar jugando. Los soldados están para defender, para proteger. Y muchas veces los soldados sufren. Los soldados tienen que pasar muchas veces hambre. Por eso existen ese asunto que le llaman dentro de la milicia campañas. Y en las campañas los hacen sufrir a los conscriptos, los hacen pasar momentos difíciles. ¿Sabe para qué? Para que, como la Escritura dice, sé pues como soldado, tú pues sufre penalidades como buen soldado. Pero ahora dice soldado de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado algunas cosas que no estoy de acuerdo, en que los cristianos jamás nos va a tocar nada. Y creo que a pesar de todo, he tenido la triste realidad, es que he visto cómo a algunos hermanos ya les ha tocado vivir esta pandemia. Algunos he tenido que, lamentablemente, días atrás, ir a dejarlos al cementerio, ir a dejarlos al Campo Santo. Gracias a Dios, no por coronavirus, pero sí por sus enfermedades, que ha golpeado mi corazón como pastor. En medio de una semana, dos miembros de nuestra congregación. Pero en medio de todo eso yo creo en el Señor y sigo adelante, y a pesar de todas las cosas yo pude estar con ellos, porque no pudimos estar mucha gente, pero los que pudimos estar, ahí estuvimos, porque la Biblia dice esto: sé tú como un buen soldado, sufre penalidades, sufre momentos complicados y difíciles. Yo no sé cuánto tiempo tendremos que pasar por estas situaciones, pero el Señor nos da a entender esto y nos dice, en primer lugar, sé un buen soldado. Ese soldado que es capaz de sufrir penalidades. Pero sabe, también la Escritura dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, un soldado es fiel. Y dice, al fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, nosotros tenemos que agradar al Señor. Tenemos que volvernos al Señor. Aquí no es agradar una corporación, aunque yo pertenezco a una corporación. No es agradar ni siquiera porque trabajo para Escuela de Cristo Internacional. A pesar de todas las cosas que pueda hacer en la vida, pero al final de cuentas lo más importante es estar alineado con el Señor. Y creo que es un buen tiempo para alinearnos con Dios. Aunque tengamos que sufrir como buenos soldados,
También la Biblia nos señala Pablo enseñándole a Timoteo y le dice, también el que lucha como atleta es coronado, no es coronado si no lucha legítimamente. El atleta es una persona que siempre para poder mejorar va a tener que seguir practicando. El atleta tiene que tener por obligación disciplina. Y nosotros también tenemos que adquirir disciplina espiritual. Disciplina en nuestra oración, orar constantemente, leer la Escritura, saber que la palabra de Dios tarde o temprano, la palabra de Dios tendrá razón. Yo veo con mis propios ojos y eso usted lo tiene que ver, usted lo está palpando. Y me refiero especialmente a los hermanos. En unos días más tengo algo especial solamente para los renovados por Cristo que se los voy a dar. Hermanos, en general les digo, usted sienta en el ambiente, se siente olor a rapto. Que el Señor, todo lo que hemos predicado, que todo lo que hemos enseñado durante toda nuestra vida está a punto de cumplirse. Iremos con el Señor. Pero también tengo que serle leal en esto. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino. No todo aquel que dice que ser cristiano entrará al reino. Dios va a ver tu fidelidad. Por eso debes ser un soldado fiel. Hoy no nos podemos congregar, pero a veces dejamos de lado el hecho de congregarnos. Y Dios va a tomar en cuenta todas las cosas. Yo sé que fácil sería para mí decirle, no, Dios siempre es misericordia. Dios sí es misericordioso, pero tampoco dejemos de lado al Dios eterno, justo y que también tiene justicia y tiene ira. Él tiene un gran amor, pero también Dios es un Dios de fuego consumidor. Yo sé que muchas veces tendemos a predicar todo lo bueno, pero nos olvidamos que existe infierno, que existe condenación para aquellos que no creen en Cristo, para aquellos que no están en el Señor. Y para muchos cristianos que hoy en día no están, su principal razón de existencia el Señor, Dios les va a pedir cuenta. No es asustarles. Pero simplemente estos dos ejemplos de Pablo nos da a entender algo muy simple y algo tan sencillo. El soldado sufre, pero obedece a su Señor. El atleta tiene que sufrir también, tiene que obtener disciplina, tiene que hacer muchas cosas para poder seguir adelante y poder terminar su carrera y al final tener logros en la vida. Quiero simplemente terminar recordando algo que siempre me toca el corazón y el alma. Recuerdo que el pastor Clendenem, en el último momento de cuando ya él venía de la guerra de Vietnam, él simplemente vivió lo siguiente. Él estaba en el barco, en el buque, venían todos. Y lamentablemente ya no tenían la misma fuerza ni las mismas ganas, no tenían ni siquiera la mejor ropa. Pero cuando ya venían y se acercaban al puerto de California, simplemente él, porque ya él era sargento, entonces él preparó a su tropa, preparó a sus soldados de la mejor manera, con la mejor ropa, porque venían de una guerra, venían de momentos muy difíciles. Él nos contaba que había momentos que no había que comer, pero se comían lo que no se come. Animales que usted, a lo mejor usted no comería, pero ahí en la guerra, cuando hay mucha necesidad, se come igual. Dormían en lugares donde no había a lo mejor un colchón, ni siquiera una colchoneta o una frazada, pero ahí tenían que dormir, porque un buen soldado sufre penalidades. Pero de todo eso, al final simplemente él ya estaba terminando su jornada. Y él dice que simplemente cuando el barco llegó al puerto, simplemente él sintió y empezó a ver que una multitud de personas y especialmente la banda de guerra empezaba a cantar el himno nacional de los Estados Unidos.
Es como cuando cantamos nuestro himno nacional, especialmente cuando hemos venido del extranjero. A mí me ha tocado en algunas situaciones estar atrapado en un lugar que no es mi país, y después cuando cruzo al país es una cosa tan hermosa sentir que estás en tu patria, en tu nación. Y el pastor, que le den en cuenta que él simplemente empiezan a bajar todos los soldados y empiezan a cantar y entonar el himno de los Estados Unidos. Y él dice que ese gozo, esa alegría que él sentía en ese momento valía la pena todo el sufrimiento. Y él simplemente comparaba esto. Yo sé que es difícil lo que usted y yo puede estar viviendo, pero no se compara el día que lleguemos a la presencia del Señor. Y allá también será una multitud de ángeles cantando, adorando, porque hemos llegado al lugar que nos pertenece. Ha de llegar a casa. Cuando el pastor Clendennen llega a California, llegó a su casa. Pero sabe, él dijo que eso no es comparable con la multitud de ángeles que vendrán y que adorarán al Señor cuando entremos en su morada. No solo será el toque de una trompeta, sino que serán millones de ángeles que nos darán la bienvenida. Yo no me puedo comparar con personas que han sufrido mucho por los misioneros, que han tenido que dar la vida por la iglesia, por los apóstoles, por cada hombre y mujer que en el Antiguo Testamento dio la vida por el Evangelio. Lo que usted y yo ha sufrido no es nada, pero sabe, Dios tiene recompensa sobre cada sufrimiento. Por eso sé un buen soldado, sé fiel a tu Señor, sé fiel a tu Dios. Al final, como el atleta y el soldado tienen su recompensa cuando llega a casa o cuando gana una carrera, una competencia. Simplemente volvámonos al Señor. La Biblia siempre nos va a ayudar para encontrar a Dios. Pero llegó el momento de conocerle más a Él. No estoy diciendo y predicando solo para ustedes, sino para mi misma vida, internamente para mi familia y para todos. Estamos reflexionando cada día. Sentimos que algo puede ocurrir. Puede que venga el Señor. Será glorioso. Será todo lo que usted ha leído. Todo lo que es predicado de la segunda venida del Señor, cuando estemos en su presencia, todo eso lo veremos con nuestros propios ojos. No sé cuánto tiempo falta. Puede faltar muy poco. Eso es lo que vamos sintiendo. Si estamos seguros de que algo está pasando, es un tiempo especial, es un tiempo final. No sé cuántos años más faltará, meses, o días, o horas. Por eso les voy a invitar a que oremos al Señor. Como buen soldado, humillémonos delante de Él. Él es jefe. Él es el Señor. Aquí no importa la opinión de los soldados, la opinión del capitán, la opinión del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Yo sé que para la mente humana y para mi vida humana eso suena muy mal, pero es necesario humillarse como todos los soldados que simplemente el capitán, el comandante, el general da una orden, inmediatamente la obedecen. Usted y yo tenemos que aprender a obedecer a Dios. Y Él nos dice simplemente esto. Sé pues, sufre penalidades como buen soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida. No es que no vamos a trabajar y a luchar en la vida, pero como es Dios, nos ha cerrado todas las demás cosas. Las entretenciones, los cines, los malls, los negocios, hasta los supermercados restringidos, todo. Como queriendo decir, ya basta de entretención. Tienen que volver a concentrarse, a volver a una campaña de soldados, a concentrarse.
Por eso, simplemente oramos al Señor. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos que ha escuchado esta palabra. Señor, tú sabes que no tengo 100% la razón en todo, pero tú sí, Señor. Nosotros vivimos dependiendo de ti. Al final de cuentas, tú eres nuestra única y nuestra mayor esperanza. Señor, ayúdanos en este tiempo a buscarte. No sé cuánto falta para que retorne, pero sí sé que tú estás a punto de retornar a esta tierra y llevarnos, porque como dijiste en tu palabra, cuando llega la prueba a este mundo, Señor, tú nos arrebatarías. Señor, tú lo prometiste. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre los habitantes de la tierra. Que el hermoso Dios bendiga sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.